Bienvenido. Today we will listen to a short story in Spanish, first without any subtitles, then adding Spanish subtitles, and finally with the English translation. Ready? Comencemos. El abuelo perdido. Don Carlos era un hombre mayor que vivía solo en una pequeña casa. Un día, decidió visitar a su familia que vivía en otra ciudad. Estaba muy emocionado por ver a sus hijos y nietos. Compró un boleto para el autobús y preparó su maleta. En la mañana del viaje, don Carlos salió temprano de su casa. Llevaba su maleta y el boleto del autobús en el bolsillo de su chaqueta. Llegó a la estación de autobuses y se sentó a esperar. Mientras esperaba, decidió comprar un café. Dejó su maleta y su chaqueta en el asiento. Cuando regresó, el boleto había desaparecido. Don Carlos buscó por todas partes, pero no lo encontró. Estaba muy triste y preocupado. Preguntó a las personas en la estación si habían visto su boleto. Nadie lo había visto. El autobús llegó y don Carlos no podía subir sin su boleto. Se sintió muy desanimado y no sabía qué hacer. De repente, una joven llamada Ana se acercó a don Carlos. Ana había escuchado lo que pasó y decidió ayudarlo. Le ofreció a don Carlos llevarlo en su coche a ver a su familia. Don Carlos estaba sorprendido y agradecido. Ana y don Carlos subieron al coche y empezaron el viaje. Durante el camino, hablaron sobre sus vidas y sus familias. Ana era una persona muy amable y don Carlos se sintió más tranquilo. Después de unas horas, llegaron a la ciudad donde vivía la familia de don Carlos. Ana llevó a don Carlos hasta la puerta de la casa de su hijo. Don Carlos bajó del coche con su maleta y le dio las gracias a Ana. Ana sonrió y le dijo que estaba feliz de haber podido ayudar. Don Carlos tocó la puerta y su familia salió a recibirlo con alegría. Don Carlos contó la historia a su familia y todos quedaron conmovidos. Aprendieron que siempre hay personas buenas dispuestas a ayudar. Don Carlos nunca olvidó la amabilidad de Ana. Desde ese día, don Carlos y Ana se mantuvieron en contacto y se hicieron amigos. Now let's repeat the story adding Spanish subtitles. El abuelo perdido. Don Carlos era un hombre mayor que vivía solo en una pequeña casa. Un día, decidió visitar a su familia que vivía en otra ciudad. Estaba muy emocionado por ver a sus hijos y nietos. Compró un boleto para el autobús y preparó su maleta. En la mañana del viaje, don Carlos salió temprano de su casa. Llevaba su maleta y el boleto del autobús en el bolsillo de su chaqueta. Llegó a la estación de autobuses y se sentó a esperar.
Mientras esperaba, decidió comprar un café. Dejó su maleta y su chaqueta en el asiento. Cuando regresó, el boleto había desaparecido. Don Carlos buscó por todas partes, pero no lo encontró. Estaba muy triste y preocupado. Preguntó a las personas en la estación si habían visto su boleto. Nadie lo había visto. El autobús llegó y don Carlos no podía subir sin su boleto. Se sintió muy desanimado y no sabía qué hacer. De repente, una joven llamada Ana se acercó a don Carlos. Ana había escuchado lo que pasó y decidió ayudarlo. Le ofreció a don Carlos llevarlo en su coche a ver a su familia. Don Carlos estaba sorprendido y agradecido. Ana y don Carlos subieron al coche y empezaron el viaje. Durante el camino, hablaron sobre sus vidas y sus familias. Ana era una persona muy amable y don Carlos se sintió más tranquilo. Después de unas horas, llegaron a la ciudad donde vivía la familia de don Carlos. Ana llevó a don Carlos hasta la puerta de la casa de su hijo. Don Carlos bajó del coche con su maleta y le dio las gracias a Ana. Ana sonrió y le dijo que estaba feliz de haber podido ayudar. Don Carlos tocó la puerta y su familia salió a recibirlo con alegría. Don Carlos contó la historia a su familia y todos quedaron conmovidos. Aprendieron que siempre hay personas buenas dispuestas a ayudar. Don Carlos nunca olvidó la amabilidad de Ana. Desde ese día, don Carlos y Ana se mantuvieron en contacto y se hicieron amigos. Let's review the vocabulary used in the story. Boleto. Boleto. Autobús. Autobús. Maleta. Maleta. Estación de autobuses. Estación de autobuses. Café. Café. Chaqueta. Chaqueta. Preocupado. Preocupado. Ayudar. Ayudar. Coche. Coche. Familia. Familia. Now we will repeat the story one last time with English subtitles so you can fully understand it. Pay attention because we will have a mini exam at the end. El abuelo perdido. Don Carlos era un hombre mayor que vivía solo en una pequeña casa. Un día, decidió visitar a su familia que vivía en otra ciudad. Estaba muy emocionado por ver a sus hijos y nietos. Compró un boleto para el autobús y preparó su maleta. En la mañana del viaje, don Carlos salió temprano de su casa. Llevaba su maleta y el boleto del autobús en el bolsillo de su chaqueta. Llegó a la estación de autobuses y se sentó a esperar. Mientras esperaba,
decidió comprar un café. Dejó su maleta y su chaqueta en el asiento. Cuando regresó, el boleto había desaparecido. Don Carlos buscó por todas partes, pero no lo encontró. Estaba muy triste y preocupado. Preguntó a las personas en la estación si habían visto su boleto. Nadie lo había visto. El autobús llegó y don Carlos no podía subir sin su boleto. Se sintió muy desanimado y no sabía qué hacer. De repente, una joven llamada Ana se acercó a don Carlos. Ana había escuchado lo que pasó y decidió ayudarlo. Le ofreció a don Carlos llevarlo en su coche a ver a su familia. Don Carlos estaba sorprendido y agradecido. Ana y don Carlos subieron al coche y empezaron el viaje. Durante el camino, hablaron sobre sus vidas y sus familias. Ana era una persona muy amable y don Carlos se sintió más tranquilo. Después de unas horas, llegaron a la ciudad donde vivía la familia de don Carlos. Ana llevó a don Carlos hasta la puerta de la casa de su hijo. Don Carlos bajó del coche con su maleta y le dio las gracias a Ana. Ana sonrió y le dijo que estaba feliz de haber podido ayudar. Don Carlos tocó la puerta y su familia salió a recibirlo con alegría. Don Carlos contó la historia a su familia y todos quedaron conmovidos. Aprendieron que siempre hay personas buenas dispuestas a ayudar. Don Carlos nunca olvidó la amabilidad de Ana. Desde ese día, don Carlos y Ana se mantuvieron en contacto y se hicieron amigos. Let's see if you can get these questions right. ¿Dónde vivía don Carlos? B. En una pequeña casa. ¿Qué perdió don Carlos en la estación de autobuses? C. Su ticket. ¿Quién ayudó a don Carlos a llegar a su destino? B. Una joven llamada Ana. ¿Cómo viajaron don Carlos y Ana? C. En coche. ¿Qué aprendió la familia de don Carlos de esta experiencia? A. Que siempre hay personas buenas dispuestas a ayudar. Felicidades! You have reached the end of this lesson. If you found it helpful and would like to see more short stories in Spanish, please make sure to like this video and subscribe to my channel. Gracias y hasta la próxima, amigo.